Ya, bienvenidas a su clase número 2. Quiero saber si alguien vio la tarea que yo les había recomendado, quieren comentar. A ver, las chicas acá en presencial pueden tomar el micrófono. Tienen que hablar fuerte para que se escuche bien. ¿Quieren comentar? Sí, yo vi la película. La vi. Sí, vi la película. Perfecto. Fue un poquito extraña porque como es muy antigua, un Sí. poquito como pillarle el hilo un par de veces tuve que retroceder, pero temas técnicos. Ujú. Pero claro, me llama la atención que en esos años estuviera el tema tan... Porque hubo muchos comentarios de gente así como que había visto la película, que le había llamado la atención, que le hacía Sí, mucho sentido. sí. Fue bien bonito. Oye, ¿y vieron la entrevista a Daniel también? También. Ya, perfecto. Sí. Rosana, ¿puedes parar Eso es lo que estoy tratando. el audio para que no se me haga eco y nos quede doble audio? Ya partimos. Ah, espérame, no estoy aquí con video. Ahí sí, Sí, ahí sí. en realidad la película fue como bien entretenida, me costó un poco entenderla, sí, no era fácil Sí, es entenderla. un tema muy Y denso. Ahí después está pensando. sí, buscar un poco la biografía y ahí De Gurdjieff. practicar, Sí, sí. Encontré un poco la biografía y me di cuenta que había sido músico, filósofo, todo. sí. Ya, Un hombre muy completo. eso es muy interesante lo que dice Rosana sobre la biografía de Gurdjieff, que es que es muy interesante cómo se forma la vida de él, porque él es un sabio armenio, es decir, está en el límite del oriente y el occidente, y de hecho de lo que él se preocupa es de eso, de por qué el oriente y el occidente son tan distintos en lo que se refiere a la espiritualidad y al misticismo, ¿ya? Y como se muestra en la película, Gurdjieff se va en un viaje iniciático, ¿verdad? Con sus amigos, buscando este símbolo tan extraño que se roba en el mapa, esto, lo otro. Y resulta que él se da cuenta en este gran periplo por distintos lugares de Oriente, que en el Oriente hay tres caminos para encontrar la iluminación espiritual, ¿cierto? El primer camino, que él llama el camino del fakir, ¿sí? Que es el camino de la aflicción física, en donde los fakires, no sé, caminan sobre cenizas, se sientan sobre clavos, hacen ayuno, afligen el cuerpo como una forma de elevar la conciencia espiritual, ¿verdad? Después viene el camino del monje, el camino del monje es el camino devocional. El monje se levanta también, también aflige el cuerpo, ¿cierto? Tiene votos de pobreza, ayuna, menos que el fakir, pero lo importante del monje es que lleva un camino devocional, ¿cierto? Canta, ora, reza, medita, ¿sí? Y esa es la forma a través de la cual él encuentra como la elevación de la conciencia, ¿cierto? Y luego viene el tercer camino, que es el camino del yogi, que le llama Gurdjieff, en donde, y si se fijan, se va agregando el anterior. Los yogis meditan, cantan, mantra, oran, ¿cierto? También afligen un poquito el cuerpo, pero se dedican, ¿qué es lo que es el yoga? No es las asanas, sino el yoga es el sistema completo del conocimiento del Oriente, ¿cierto? Hay una parte del yoga que tiene que ver con la contabilidad y las finanzas, ¿cierto? Para el manejo del imperio, hay otra parte que tiene que ver con las asanas, que son las posturas físicas, hay otra parte que tiene que ver con las energías y las cualidades elementales que tienen los alimentos, desde la cual nace la Ayurveda, por ejemplo, ¿cierto? El yoga es todo ese sistema de conocimiento integrado. Entonces, el tercer camino es el camino del intelecto, ¿cierto? El yogi es un estudioso del alma, ¿sí? Estudia, comprende el alma. Y un poco lo podemos llevar a la, Exactamente. ¿cierto? Ya, y aquí viene lo interesante. Entonces, ¿qué es lo que dice Gurdjieff? Dice, es que esto no es suficiente, ¿cierto? Ni el primero, ni el segundo, ni el tercer camino. Y él cuando se devuelve al occidente propone lo que él denomina un cuarto camino. ¿Y qué es el cuarto camino? Incorpora las enseñanzas del primero, del segundo y del tercero, pero sin, que era lo que tenían todos los caminos de Oriente, abandonar tu existencia terrenal. ¿Por qué? Porque el monje para ser monje tenía que irse a vivir al templo, el yogi para ser yogi tenía que ir a aprender con los lamas. En Nepal, a 10.000 metros de altura, ¿cierto? El fakir tenía que abandonar todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que propone el sistema del cuarto camino? Enseñanzas espirituales del cuerpo, de la devoción y del entendimiento, pero aplicados a tu realidad cotidiana hoy. ¿Qué es lo más espiritual? Es muy difícil el cuarto camino. Muy difícil el cuarto camino, porque
De hecho, se ha estudiado mucho eso, como estudian, no sé, estudian el cerebro de los lamas, que pasan todo el día meditando, tienen lleno de conexiones de dopamina, de felicidad, de serotonina, de esto, lo otro. Y claro, yo después presenta esto a la comunidad científica y dicen, bueno, pero es porque el lama no está 20 años casado con la misma persona, ¿cierto? Entonces, el cuarto camino lo que propone es una forma de misticismo, ¿cierto? Se asocia mucho el cuarto camino a la enseñanza sufí, como se puede ver en la película, pero lo que propone el cuarto camino es qué es lo más espiritual que tú puedes hacer con la persona que tú eres hoy en tu vida, en tus circunstancias materiales y con lo que la vida te va proponiendo, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas en un día de lluvia caminando por la calle y pasa un taxista y te moja. Ya, ¿qué es lo más espiritual? ¿Cuál es tu mejor respuesta, cierto? Eso uno lo puede aprender en Cábala uno, ya, hacer cómo ser proactivo o cómo ser reactivo. Y va a ser distinto para cada persona, ¿cierto? Porque, por ejemplo, mi ímpetu es pelear. Entonces, a lo mejor lo más espiritual que puedo hacer tal vez es no pelear. ¿Sí? Claro, porque yo, hoy yo, sí, yo tengo mucho fuego en mi carta numerológica. Yo pego el combo y pregunto. Entonces, claro, no lo recomiendo. Claro. No lo recomiendo. Entonces, claro, a lo mejor para mí sí es conectarme con mi lado más zen y no sé qué. Ya, pero ¿qué pasa con la persona que está en el otro lado del espectro? Con la que siempre que dice que no y nunca pone límites, ¿cierto? Y dice, ay, no, todo es para mejor. No, ella tiene que ir y pescar un camote y tirarlo de vuelta. Entonces, no es la misma respuesta para la misma situación para cada persona. Eso es el cuarto camino, ¿ya? Lo interesante es que Gurdjieff después se trajo estas enseñanzas de Oriente al Occidente, nada menos que a Francia, vivió mucho tiempo ahí. Y en Francia se encontró con con sabios sufí y ahí se empezó a enriquecer su teoría. Gurdjieff fue de los que trajo al occidente el eneagrama. Ya, el eneagrama es esta herramienta mística en donde tenemos 9 bases de personalidad. Si ustedes estudian el eneagrama se van a dar cuenta que se parecen mucho, es prima de la numerología. Y eso, bueno, tiene muchas cosas interesantes pasaron con el eneagrama. Una de ellas es que Claudio Naranjo, que era un reconocido psiquiatra nacional, ¿cierto? Claudio hacía clase en la Universidad de Berkeley, se dio cuenta, pues él estaba en un viaje místico en algún momento de su vida y como psiquiatra se dio cuenta y dijo, oye, pero esto de los eneatipos, del eneagrama, claro, cuando el 2 está centrado se parece al trastorno esquizoide, a este, a lo otro. Y él escribió un manual de psiquiatría basado en el eneagrama. Muy interesante. Así que por eso vale la pena tener una conversación sobre la película porque no está de más que ustedes conozcan estas cositas. Así que eso es el contenido de la película. Si no la vieron, la pueden ver la pueden buscar en el link. ¿Sí, Rosana? ¿Sabes qué me llamó la atención? Dime. O sea, hay cosas muy interesantes en la película, pero hay algo particular que me llamó la atención, la pregunta que él se hace. A ver, Él se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿escuchan en la Y casa? Sí. eso para mí fue trascendental. Ay, qué buena pregunta. Mira, la Rosana nos dio el pie perfecto para la clase de hoy porque hoy día vamos a hablar del viaje del héroe. Cómo se aplica la numerología. Entonces, y tiene que ver exactamente eso. Así como Gurdjieff se pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es la finalidad del ser? Nosotros nos podemos hacer la misma pregunta y seguramente uno ya se la ha hecho, por supuesto. Y lo vamos a ver en relación a la numerología. Así que por eso les decía, con mayor razón, si no han visto la película, tienen todo el mes de febrero para verlas. Si no, les voy a caer como un diablo en... No, mentira. No, pero véanla, hay un montón de material que está en el curso ya disponible. Ah, lo otro, las chicas que me escribieron, no sé quiénes son, que me escribieron que tenían correo Hotmail. Ah, justo las dos que Sí, están aquí. yo Ya, tengo, pero estoy sin almacenamiento en ese ah, correo. no te preocupes, no importa. Ya, Entonces, no importa. Les mandé un WeTransfer. yo lo vi. Ya, les mandé un WeTransfer. Les voy a mandar el link ahora saliendo de clases para que lo puedan descargar y la que no lo tenga me pide también si quieren Yo creo que descargar. yo no te he dado mi correo. Ya, lo puedes anotar, Carla. Lo voy a Estás a anotar al tiempo. tiro. Ahí lo anotan y yo les mando la invitación. Van a poder encontrar un montón de material, como les decía, para leer, para practicar, para soltar la manito. Así que eso es lo que me interesa de que puedan acceder efectivamente al material. Ya, ahí lo escribió la Carla. Ya, comentarios de la entrevista de Daniel Tamet. Qué interesante. Exacto. Ya, a ver qué quiere decir. ¿Cuál es tu nombre? La María José, la Jo. Ya, cuéntame.
Escucha, mira, yo la verdad que me pasó algo bien extraño porque yo tengo un compañero que él no está diagnosticado de nada, pero Ya, todos nos damos cuenta de que hay algo. El tema ajá, es que uno tiende a, es malo, pero tiende a comparar, pues. Entonces uno sí, piensa que justamente a ellos les cuesta el tema social. ajá, Y a mí me llama mucho la atención porque él comenta que él era muy inteligente, entonces trató de ser como camaleón, trató de mm, entender la habilidad que les falta a ellos. sí, como hacer Y masking. claro, y aprendió también a sociabilizar porque ese era su punto débil, generalmente del tema de los sabios. ¿Cómo se Sí, llama? El síndrome de los el sabios. síndrome de los Ya. sabios, sí, Si a ellos les cuesta mucho esta parte social, como el sí. entender las tallas también, y a mí me ha pasado con este compañero que nosotros intentamos como crearle un poco esa atmósfera del humor, porque él no la entendía. Y hoy en día él puede tirar tallas también. Entonces, me parece Mm, tan rica esa parte como de decir, encasillan tanto a la gente, pero eso no significa que esas personas finalmente igual no puedan desarrollar esa habilidad. Entonces obvio. me pasa con él que el tipo es tan inteligente, no, es que ellos son muy inteligentes, pero no tienen esto, pero él lo logró adquirir. Sí, total. Entonces, alucinante lo que él comenta, lo que le pasa con los Sí, números, su mente, ¿no? Y vi la sí. película que la nombra él, vi otra entrevista, Ah, no llegaba sí. el link que nos mandaste tu profe. Entonces yo busqué por Mm. otro lado, llegué a otra entrevista, Hay una película, sí. Rayman, se Sí, llama, Rayman, ya, sí. y Ay, no, es una muy bonita buenísima, esa película. Súper recomendada. La sí. vamos a poner en el grupo para las que la quieran ver igual. Sí. Oye, súper interesante lo que dice la Job, obvio. O sea, él en la entrevista, ¿cierto? Se ve en su calidad más humana, no es una entrevista científica claramente. Y él habla de todo. Dice así como, no, mira, yo aprendí a enamorar, aprendí el amor. ¿Cierto? Y dice, y claro, y soy el sabio más bacán del número pi, pero no manejo, ¿cachai? Onda, no manejo por mí y por los otros seres humanos, Claro. que me parece fantástico también, o sea, porque sea uno una persona que tiene el síndrome del sabio, que está dentro del espectro neurodivergente o no, todos tenemos distintos dones y talentos y la gracia es que colaboramos, nos complementamos, ¿verdad? Entre nosotros, ¿cierto? Y hay como, y yo te diría, así como hay personas que no deberían manejar, que uno va en la calle y uno dice, uy, pero ¿de dónde sacó su licencia? Y hay personas también en el mundo que no deberían hacer, no sé, otras cosas, ¿cierto? Dedicarse, no sé, a tantas otras tareas, ¿verdad? Uno dice de repente, uno se encuentra en el personal de salud y uno dice, chuta, sí, pues hay personas que saben mucho, pero no tienen la capacidad de entregar, ¿verdad? El conocimiento a la otra gente. Bueno. Ya, todavía no tengo el material de apoyo porque se está cargando mi compu, no sé qué le pasó. Pero vamos a partir hablando. Yo de ahí lo van a ver en las diapositivas. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? ¿Qué era lo que decía la Rosana? La película de la semana pasada nos introduce perfecto en el tema de hoy porque hoy día vamos a empezar a ahondar en los números, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día con los números? Los vamos a estudiar horizontalmente, entrelazados entre ellos, ¿ya? Este sistema, desde el punto de vista filosófico, esto yo se los cuento no para abrumarla, sino para que sepan después de qué se trata, lo puedan buscar como hizo la Jo de manera autónoma. Perdón, es el sistema monista. ¿Qué significa que un sistema sea monista? Es un sistema en base uno, ¿ya? Cuando les pueda mostrar el PowerPoint finalmente, ahí parece que se cargó, a ver, espérame. Cuando les pueda mostrar el PowerPoint, que ahí, ya, sí, ahí vamos. Bueno, ¿qué es un sistema monista? Esto es filosofía aristotélica platónica, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema monista? Hay un único ente que crea todo lo disponible en el universo, que se replica a sí mismo y que va generando cadenas, ¿cierto? Entonces, es un sistema que en la numerología nos sirve para explicar la sucesión del 1 al 9. Porque vamos sumando siempre la base que es uno. O sea, si al uno le sumamos su base que es uno, nos va a dar el 2. Si le sumamos la base que es uno, nos va a dar el 3. Si le sumamos la base que es el uno, nos va a dar el 4. Y así sucesivamente. Eso es un sistema monista, ¿ya? El sistema monista es bueno y suficiente para explicar los números desde un punto de vista pitagórico, que es lo que vamos a hacer hoy día. De hecho, Pitágoras se inscribe dentro de lo que uno puede clasificar como la filosofía platónica, aristotélica, ¿verdad? Es clásico, ¿cierto? Pero, ¿y qué es lo que vamos a ver la próxima clase? No es suficiente para entender, por ejemplo, la naturaleza del cero. Porque el cero es la nada, ¿cierto? Entonces, si yo le sumo la nada a la nada, no me alcanza para echar a andar el sistema, ¿verdad? Entonces, eso, Carla, dime.
Pero, por ejemplo, no sé, cuando yo hice la tarea, igual como que el cero me conectó con que también es un compañero, porque para que exista el 10, el 20, el 30, el 40, el 50. Bien, muy bien, Carla, exactamente, exactamente. De hecho, precisamente es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué después se forman estas secuencias tan especiales de números? Porque uno dice, oye, sí, hice un curso de numerología, no sé qué, te puedo decir el 7, te puedo decir el 8, te puedo decir el 9, pero el pi no es numerología. No, yo digo que sí. Precisamente por lo que vamos a ver la próxima clase, por cómo después los números empiezan a formar patrones, vibraciones, sonidos, colores, ¿cierto? Que era un poco lo que decía Daniel Tammet, cómo él se imaginaba. De hecho, a mí me hace mucha gracia, volviendo al tema de la entrevista, cómo él se imagina a sí mismo, porque decía, el 4 es tímido, Por él, claro. Mm. el 4 soy yo, y que es lo que vamos a ver hoy día, el 4 es el arquetipo del Y a científico. mí me pasó con el 4 que Qué yo, loco. por ejemplo, igual lo hago todo mentalmente y después yo lo llevo al papel. Es una Ajá, costumbre. tal cual, pues, ¿viste? Claro, está Y primero lo en la hice mente. todo, ya hice todos los números y cuando lo fui transcribiendo, a mí se me olvidó el 4, entonces yo el 4 lo puse como olvidado. Oh, porque se quedó en tu mente, ¿viste? ¡Ay, qué No, divertido! Si tú enganchar, Sí. nos quedamos con el 5 ese día que yo le pregunté por el 5, ¿se ¿Verdad? acuerda? Hoy día vamos a hablar del 5 largo y tupido. Ya. Vamos a hablar del hijo pródigo, precisamente. Así que ya, qué bueno que estamos en línea con todas las materias. Ya. ¿Estamos listos para partir? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como decíamos, vamos a comenzar con este sistema que es monista. Muy buenos comentarios. Quienes no hayan visto la película, la entrevista, háganlo. Tienen, como decíamos, el primer mes del curso, ya después el segundo mes, pura práctica. Así que lo vamos a hacer. Ya, ahora sí, entonces vamos a compartir pantalla. Vale, te puedo hacer una pregunta, Todas las que quieran. ya que quizás también esto va más adelante, pero por A ver. ejemplo, nosotras somos, es que me acabo de dar cuenta, somos 5 hermanas y un hermano, Oh, ok. pero somos 5 y me acabo de dar cuenta que el número 2 yo puse varias como características que puedo ver en la Carla, que ella es la hermana 2. Mm. ¿Tiene Ya, pues, relación? sí, pues, acuérdate lo que decíamos en la primera clase, que los números tienen una cualidad cardinal, o sea, Ujú. esto pesa 17 gramos, por decirte algo, pero también los números tienen una cualidad ordinal. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hoy día es la segunda clase del curso, entonces esta clase va a tener las cualidades del 2, ¿cierto? O estoy en mi tercer año de carrera, o soy el segundo hijo, o estoy en mi quinta década de la vida. Entonces, eso va a tener intrínseco, ¿verdad? Las cualidades del 5 del 2 del... ¿Cachai? Eso es cualidad ordinal, ¿cierto? O llegué primera Ya. a algo, ¿sí? Va a tener las cualidades del uno, ¿sí? Entonces, es súper interesante eso. Siempre, uy, es todo un mundo saber qué número es uno. De los hijos, de los hermanos, de los primos, de los nietos. Se usa mucho además, es interesante que se usa mucho además en la terapia sistémica, ¿sí? Como que forma parte, aunque no es numerológica la terapia sistémica, forma sin duda parte del, ¿cómo se llama esto? Del sistema mundo. Aquí lo vamos a ver. Ahí les va a aparecer en la pantalla. Ya. Entonces, ahora sí, ¿se ve lo que estoy compartiendo en pantalla? ah, sí, sí, pero Sí, chiquitito. está chiquitito ya, sí, ahora lo vamos a amplificar. Ahí sí. Ya, entonces, como les decía, hoy día vamos a estudiar los números como un sistema monista, ¿ya? Se Como sigue viendo sistema monista, pequeñito. sí, ahora está creciendo, ahí está pensando para crecer. Como Ah, este sistema es fome, es muy fome decir, oye, pero esto es filosofía monista, yo les puse algo entretenido para que no se les olvide, esto es mnemotecnia, es didáctica, pedagógica, ahora sí se ve grande, ¿verdad? sí. Les puse la canción de los elefantes que se balanceaban sobre una tela de una araña. Y como veía que resistía, el elefantito fue y buscó a su hermanito, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del viaje del héroe en los números, ¿ya? En esta clase ya vamos a empezar a aplicar el conocimiento. ¿Dónde? De forma esotérica, para uno.
para hacer emanar la luz del interior, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar del viaje del héroe? El viaje del héroe es como la cáscara o el sistema de pensamiento que nos va a servir, motivado por la película anterior, por supuesto, pero también motivado por un montón de otras razones que son muy largas de explicar. ¿Y qué pasa? ¿Qué es el viaje del héroe? El viaje del héroe es una estructura arquetípica. ¿Qué quiere decir que sea una estructura arquetípica? Es algo que se repite una y otra vez, sin importar la cultura donde se desarrolla, los fines para los que sirve, ni las características accesorias del protagonista. ¿De dónde surge? Joseph Campbell, de bendita memoria, un mitólogo inglés, creo de nacionalidad de origen, pero después también hizo clase en Estados Unidos, partió estudiando historia, filosofía y se dio cuenta y decía, oye, pero ¿por qué todas las culturas hablan de un diluvio? ¿Por qué todas las culturas hablan de que tienen un gran guerrero que gana una batalla? ¿Por qué todas las culturas hablan de los mitos de creación del cielo y la tierra de formas tan parecidas, aunque son culturas que no están conectadas, ¿cierto? Que no tienen nada en común entre ellos, ¿cierto? Hay muchas, esto ha sido objeto de interés de muchos antropólogos y de muchos estudiosos de las ciencias sociales a lo largo de la historia. Por ejemplo, se han encontrado formas de conexión entre simbología vikinga, mapuche y de la Polinesia. Y uno dice, ¿de dónde? ¿Cachai? Están más lejos que nadie. Escasamente se vieron, que uno históricamente lo sepa, y tienen un montón de símbolos comunes. ¿Qué pasa? El viaje del héroe es la forma en la que Joseph Campbell explicaba esto, ¿ya? Joseph, dentro de todos sus estudios, porque él se fue a estudiar los indígenas americanos, se fue a estudiar a Corea, se fue a estudiar a Asia profunda, al Medio Oriente, buscando mitos, leyendas y todas cosas. Y él llegó a una estructura arquetípica que se llama el monomito. ¿Qué quiere decir el monomito? Es el mito único de creación que existe en todas las culturas independientes de donde se desarrollen, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar el viaje del héroe, les voy a dejar una imagen, una laminita, ahí para que la puedan ver y si se dan cuenta, uno la puede aplicar a todo. O sea, el viaje del héroe existe en la Guerra de las Galaxias. Es un viaje del héroe, por supuesto que sí. Pero también el viaje del héroe lo usan los estrategas de campañas políticas para sacar electo un presidente. Lo usan los místicos para el viaje del héroe. El viaje del héroe es lo que hizo Gurdjieff en la película. Por supuesto que es el viaje del héroe. Tiene todos los componentes. Se tiene que separar en un momento de los amigos, en un momento parece que nada tiene sentido, en un momento se encuentra con su otro yo afuera, ¿cierto? Son todas cosas que suceden. Y el viaje del héroe le ha pasado a ti, a mí, a ustedes en la casa, a todo el mundo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a introducir la numerología en esa cosmovisión, en esa estructura de pensamiento que es el viaje del héroe. No ha pasado, ha estado la numerología presente, no de manera explícita, sino de manera tácita. Y lo que vamos a hacer es traerlo a la conciencia con esta clase. ¿Ya? ¿Se entiende? Eso es. Bien, entonces hablamos del héroe como caminante cósmico y como estructuras. Ya, hablamos de la clase anterior, de la entrevista de Daniel, ¿cierto? Véala. No tengo más comentarios. Véanla solamente, ya. Espérenme, hay algo que parece que ahí. Ya, ¿todo es lo mismo? No, no todos somos iguales, ¿cierto? Como decíamos, nos acercamos al mundo de la metafísica de la misma manera. Hoy día nos vamos a acercar con el viaje del héroe y nos vamos a acercar de forma, como decíamos, esotérica, iniciática, espiritual. La próxima clase también vamos a estudiar los números, pero hacia arriba. Y para estudiar los números hacia arriba como un sistema más abstracto de conciencia, vamos a utilizar los principios que nos enseña la Cábala. De momento no, pero esta va a ser una buena aproximación. Ya. Entonces, miren esto. A ver si avanza. A veces se queda pensando. Ya. Oye, ¿ustedes se sienten el héroe, el protagonista de su vida? ¿O no? A veces. A veces uno dice que no, creo que el protagonista de mi vida es mi jefe. Sí, mi jefe. O mi... A veces el protagonista son los hijos, cuando son muy chiquititos, además, los hijos cuando son chicos. Sí. Oh, ya no sé, se quedó pegado. Y sobre todo cuando tenemos hijos, hay que reconocerse que primero son personas. Entonces eso Sí. irse en los hijos mucho. Uf, sobre todo las mamás, ¿no? Como decíamos, Sí. como el do es un arquetipo muy materno, uno diluye la identidad en el Yo creo hijo. que se dijeron con hijos
con marido. Uf, Casada. sí, Real, sí. hay que tener para pasar toda esa situación. Ya, ahí aquí. Uy, avanzó todo mucho. Ya, ahora sí, vamos a ver al. Ya, fíjense en esto. Los números tienen. Esto es lo tradicional, como decíamos. Esto es numerología pitagórica. Yo sé que me quedé pegada en el video, pero estoy aquí. Me escuchan en la casa, ¿verdad? Sí, Ya, pero estoy aquí, sépanlo. Estamos juntos. Estamos juntas, ya. En los números, en la numerología tradicional, nos vamos a encontrar con dos elementos súper importantes, que son el elemento y la polaridad o el carácter o modalidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Los elementos se ocupan en todas las disciplinas espirituales para dar origen a un sistema que se mueve y, como decíamos, que era lo importante de la clase de hoy, que se crea a sí mismo. ¿Sí? Vamos a utilizar para este sistema los cuatro elementos tradicionales del occidente, que son el agua, la tierra, el fuego y el aire. ¿Cierto? Y además vamos a utilizar la polaridad femenina y masculina. No quiere decir que el número sea hombre o sea mujer, por favor, no me lo entiendan así, sino que si el número tiene una cualidad que es predominantemente más dadora o predominantemente más receptiva. A eso también a veces se le aplica el concepto de polaridad positiva o negativa, pero no como bueno o malo, sino pensando en los átomos, como si fueran electrones o protones, ¿ya? Así que también lo podemos ver de esa manera, ¿bien? Y al mismo tiempo, los números van a tener un carácter o una modalidad. ¿Qué quiere decir que tengan un carácter o una modalidad? El carácter o modalidad es algo que nosotros podemos identificar desde afuera o no, ¿sí? Lo vamos a ver a medida que vamos avanzando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo veo a una persona que, por ejemplo, en los lugares arquetípicos, en los lugares clásicos de la conciencia, uno lo puede encontrar más fácil. O, por ejemplo, en el colegio, en los distintos profesores de las distintas asignaturas. ¿Cómo es el profesor de educación física? En general es más atlético, ¿cierto? En general es más joven, ¿verdad? Es más activo, es más impulsivo, no es tan intelectual, ¿verdad? Ya, ¿y cómo es la profesora de arte? Ah, es que se viste preciosa y es así, parece un pajarito, es larga, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y cómo es el, no sé, el profesor de matemáticas, ¿cierto? Tiene un carácter, a lo mejor un semblante más duro, usa lentes, sí, es más cuadrado, ¿verdad? Entonces, los números son así, po. Son así, entonces uno de mirar el arquetipo, o como decíamos, o el viaje de la conciencia que representa un número, uno va a decir, ah, mira, es más visible o menos visible la cualidad interna esta que tenga. Eso es la modalidad, ¿ya? Bien, ahora sí. Ya, la barba larga, los primeros tres numeritos. ¿Qué pasa con los primeros tres? Ya, el uno, el número uno es el hijo favorito. Que digan las que son mamás, si tienen una hija o un hijo favorito. No, mentira. Oye, a ver, voy a intentar con mi video otra vez. Ahí sí, ahí estoy otra vez. Estaba súper pegada. Ya. Entonces, no, no, es solo para hacer polémica, es solo para reírnos un rato. No hay nada que decir en este punto. No. Es el hijo favorito porque, acuérdense lo que decíamos en este sistema monista. El uno va a ser lo primero que sale emanado de la fuente, ¿cierto? Imagínense, miren cómo es la grafía del uno, cómo es la forma del uno, sale así, ¡piu! ¿Cierto? Como si fuera un pozo de la nada, ¿cierto? El uno sale así como en la primera gotita, ¡piu! ¿Cierto? Es lo que sale. Ya, el uno es lo que está más cerca de la fuente, es el pionero o pionera, es impetuoso y temerario. Ya, pensemos, como decíamos, acuérdense que estamos estudiando los números como un sistema concatenado. ¿Qué elemento tendría que tener el uno para ser el primero de este sistema? ¿De qué elemento tendría que ser? De acuerdo a los cuatro que acabamos de mencionar. A ver, en la casa o acá. ¿Qué elemento ¿Tierra? tendría que ser el? No. el fuego. Fuego. ¿Quién dijo fuego?
Yo lo dije. Yo, La Carla, bien. Exactamente, fuego. ¿Por qué? Porque primero tenemos que, es como echar a andar un auto, ¿verdad? Tenemos que hacer el sí. tss, ¿cierto? Necesitamos la chispa iniciática, ¿verdad? Ya, ese elemento fuego, excelente. ¿Qué modalidad tiene, o sea, perdón, qué polaridad tiene? ¿Tendrá una polaridad femenina o masculina? Masculina. Masculina, ¿verdad? Dadora. ¿Por qué? Porque sale eyectado, ¿cierto? En general, el uno tiende a ser más dador, tiende a ser más masculino, como decíamos, independiente de el género de la persona que lo porte. Bien, muy bien. Ya, esto va a ser interesante porque decíamos, fíjense en esto, el hijo favorito no es el hijo favorito por ser el primero, sino porque es el que está más cerca de la fuente, del origen, de Dios, del creador, del cero. ¿Sí? Es cierto, pero además, si ustedes se fijan, del 0 al 1 es el salto más grande que hay. Porque después del 2 al 3 es solo sumar uno, Claro. etcétera, ¿verdad? De la nada saltar al De la nada al algo es un salto cualitativo, exactamente cuántico. Entonces, Entonces nuestro cero sería la fuente. la fuente, sí, que lo vamos a ver en la próxima clase, claro. Entonces, el uno es temerario, ¿cierto? Como está, fíjense en esto, como tiene la fuente, que es el todo tan cerca todavía, uy, se puede dar el lujo de hacer lo que quiera, ¿sí? De hecho, hablando de la terapia familiar, ¿no? Los primeros hijos son los primeros que se mandan todas las embarradas posibles, felizmente, además, ¿sí? Cumplen ese rol. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos vayan y lo hagan y rompen las esquemas y rompen las estructuras y se mandan todas las escobas habidas y por haber, hace que los padres desarrollen la conciencia de los límites y crean las normas que son las adecuadas para la casa. Sí, no se puede romper una norma que no existe. Entonces, es importante que exista ese impulso, ese ímpetu de lo primero. Ya, entonces, fíjense en esto. Si ustedes ven a una cualidad uno caminando por la calle, así como si fuera Matrix, ¿no? Como cuando están así en el teclado viendo los números, y el tipo le dice al otro, mira, esta es una mujer de rojo, o esta es una abuelita con un pan. Si ustedes vieran a alguno por la calle, ¿les da la sensación de que el uno tiene un carácter o una modalidad interna o externa? Desde afuera, ¿se ve que es un uno o no se ve que es un uno? Yo creo que sí, porque es Que se fuego. ve, ¿verdad? Es impetuoso. Tiene, exacto, y es abarcador y además piensen eso, acuérdense que el uno viene del cero, de la nada, de lo invisible, entonces el uno, y es algo muy interesante que uno tiene que tener en consideración, el sistema numérico concatenado funciona en base a opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que los números que se suceden son los más distintos entre sí. ¿Cachai? Entonces, si el cero es la nada y la nada es pasiva y contemplativa y es interna, entonces el uno tiene que ser visible, activo, impetuoso, ¿cierto? Tiene que ser todo lo opuesto, ¿verdad? Eso es una muy buena manera de entenderlo. Bien. El 2, ¿El uno se sabe el hijo favorito? Ah, ya. por supuesto. Ok. Todos los que son primeros hijos dicen, no, si la mamá nos quiere a todos. Mire, yo les voy a Se contar, aprovecha. mira, yo soy la única hija entre tres hermanos, soy la del medio además. Y yo cuando quiero comer papas fritas en mi casa le digo a mi hermano, así le digo, anda a decirle a la mamá que haga papas fritas. Sí, porque si las pido yo, no pasará, pero si las pide el niño, el baby, obvio que sí. Así que, pero uno, el más inteligente uno. Uno gana al final. Ya, el 2. Yo les puse acá como una mnemotecnia para que se acuerden, después lo vamos a estudiar en más profundidad. El 2 es el cisne negro. ¿Vieron esa película de la Natalie Portman? Que es una locura de película, es muy bonita, es muy bueno el personaje de ella. Bueno, ya, pues acuérdense lo que decíamos, este sistema, esto en donde, fíjense, esto es filosofía lo que estamos hablando. Cuando el número que sucede al anterior es todo lo distinto del anterior, lo que estamos haciendo en realidad es proponiendo un sistema de pensamiento de dialéctica hegeliana. ¿Qué es la dialéctica hegeliana? Perdón, dialéctica hegeliana, la tesis, la antítesis y la síntesis. Eso es. Entonces, el 2 va a ser la antítesis del uno, ¿verdad? Donde el uno es impetuoso y impulsivo, el 2 va a ser calmado, contemplativo, reflexivo, ¿verdad? De hecho, si se fijan en la grafía del 2 hasta parece un cisne, ¿cierto? Parece una forma de un cisne. Dígame, Tesis, antítesis, síntesis. síntesis. Sí, hay una lámina de eso.
Bien, entonces es un cisne negro, po. Entonces, de hecho, yo no, los cisnes son el animal perfecto para describir el 2 porque hacen una danza de apareamiento donde así, hacen así, chocan los cuellitos. Los cisnes como se juntan para toda la vida, son monógamos. Ujú. ¿Cierto? Y si uno de los dos muere, el otro después se muere de pena, así, es terrible. Y son el dos, po. El dos es así, como creen en el amor para siempre, no digo que sea verdad o mentira, pero creen en el amor para siempre, tienen una inclinación artística muy fuerte y como decíamos, tienen un carácter como muy suave, muy hacia adentro. Ya, ¿qué elemento tendría que ser el 2 para que el sistema siga avanzando? Agua. Agua, muy bien, ¿cierto? Tanto calor, tiene que venir entonces el agua, ¿cierto? Porque acuérdense de esto, los elementos no son cualquier cosa. Esto lo vemos con mucho detalle cuando estudiamos numerología y salud, pero el fuego tiene una cualidad seca y es calor seco, ya, po. Y para que el sistema siga funcionando, tiene que venir lo opuesto, es decir, el agua es fría y húmeda, ¿verdad? Y así después sigue avanzando, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? El 2 es de agua, ¿cierto? Tiene elemento agua. ¿Será femenino o masculino? Femenino. Femenino, por supuesto. De hecho, el 2 está asociado a la cualidad lunar. ¿Qué es lo lunar? Lo que refleja lo que le da el sol, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos, ¿bien? El 2, como dice la lámina, es contemplativo, es soñador y anhela la unión. El 2 echa de menos la fuente, mucho. Sí, porque dice, ¿por qué me trajeron acá a este lugar? No es mi ambiente, yo estaba tranquila en el pozo infinito y el uno nos sacó a todos acá afuera. ¿Qué se cree? No le preguntó a nadie. Y dice, ya, pero tratemos de ver qué se puede hacer. A ver, ya, así como voy a sentir qué está pasando en este ambiente, ¿verdad? Bueno, el 2 se nubla, tiene, a veces tiene como, representa como esto, esta cualidad foggy, como lo nebuloso, la niebla, como, ¿han visto Santiago en el invierno? Cuando amanece así que no se puede ni manejar de tanta neblina, eso es cualidad 2. Se siente y es el signo, el número de la intuición, ¿sí? Como muy asociado a la intuición. Rige los sueños el 2, por ejemplo, ¿sí? Bien, y el 2 ya es de agua, es femenino. Ya, aquí viene una pregunta interesante. ¿El 2 será, porque acuérdense que este es un sistema de tesis y antítesis, será el 2 interno o externo? Interno. Tiene que ser interno, ¿verdad? Porque tiene que ser el antítesis exacta de el uno, ¿ya? Esto es interesante también desde el punto de vista de la numerología y la salud. ¿Por qué? Porque perdón, el 2 implosiona, o sea, no dice nada. Siente todo, lleva la procesión por dentro, sabe que el marido lleva llegando tarde 4 días, se lleva la semana, pero no le va a decir nada. No le va a preguntar nada, ¿sí? Se va a llevar todo adentro, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Enfermedades que son de implosión, como por ejemplo la enfermedad autoinmune, el cáncer, que son las cosas que nos callamos, ¿sí? Así que eso uno tiene que tener mucho ojo con el 2. ¿Qué pasa cuando empiezan a embotellar, embotellar, embotellar lo que sienten? Bien. El 3, como decíamos, viene la tesis, viene la antítesis y viene la síntesis. O sea, tomamos un poquitito de cada uno. El 3 es la mezcla perfecta del uno y del 2, pero además tiene que ser lo contrario al 2. Acuérdense, para que siga funcionando el sistema. Ya, pues, y al 3 yo le puse radio a pilas. Oye, yo esto siempre lo digo, aprovecho la clase para decirlo. Nosotros vivimos en un país sísmico. En un país sísmico todas las personas deberían tener una mochila de emergencias y en su mochila de emergencias debería haber una radio a pilas, ¿sí? Elemento fundamental. Tiene que haber una botella de agua, fotocopia de sus documentos, copia de las llaves, dinero en efectivo, agua para 3 días, lo pueden buscar, tiene que haber un cortacartón, unas pilas, ¿cierto? Lo mínimo básico para la subsistencia. Debería ser lo que uno tiene que agarrar si es que hay que salir corriendo. Ya, entonces el 3, acuérdense lo que decíamos, el 2 todo lo siente y se calla, entonces el 3 todo lo habla. Imagínense un niño de 3 años.
que está y no habla nada coherente, pero y aprendió una palabra y ¿sí? Es la comunicación el 3 por supuesto. Representa la creatividad, representa la dispersión, ¿cierto? El 2 es un estado de incubación y el 3 es un estado así, como que disipa energía. Representa es el número del entretenimiento. Por ejemplo, el 3 rige la radio, ¿sí? Representa la comunicación y es un número refrescante. Imagínense cómo funciona la radio. Los bloques de la radio no duran, son de entre 4 a 6 minutos, ¿cierto? Y en esos 4 o 6 minutos vuelven de la canción y el locutor dice, hay 26 grados, estamos en el tanto de febrero, son las 19:45 y tenemos una llamada en la línea gracias al auspiciador, tal, 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 ¿cierto? Y ya tocan un par de temas y van a la canción siguiente o van a la tanda comercial, ¿cierto? No es como quien escucha radio sabe que de las 2 horas en realidad son puros bloques chiquititos, ¿cierto? Ese es el principio de la comunicación, es el intercambio de bits pequeños. Oye, hay taco en la Santa María, oye, hay, ¿cierto? No sé, lo que sea, ¿cierto? Hay un incendio, Dios no lo permita. ¿Sí? Entonces, el 3 se trata de eso, de intercambiar y comunicar piezas de información. Ya, ¿qué elemento tendría que ser entonces el 3? No, si es No es aire, Aire. aire, aire. como esa canción de Mecano. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, ya, nitrógeno y argón, sin forma de... Ya, entonces, aire. ¿Verdad? Muy bien. Ya, pues, el aire, también desde el punto de vista de la salud, el aire es frío y seco, ¿cierto? Entonces es el antítesis del agua que es húmeda, ¿cierto? Bien. No, perdón, el aire es, perdón, es cálido y húmedo. El frío y seco es la tierra. Ya, entonces, anyway, ¿y qué será el 3 femenino o masculino? ¿Masculino? Masculino, claro, porque quiere salir a conversar, a chacharear, ¿verdad? Con todo el mundo, muy bien. Ya, y acuérdense, el sistema es de antítesis perfectas. Entonces, ¿será exterior o interior? Exterior. Exterior. Exterior, cuando hay un tren, un grupo, todos se enteraron. Y todos se enteraron porque se enteraron de todo. Oye, ¿sabes lo que hizo la tal del cagüín de la farándula? De que hay, que tiene el número del plomero, que tiene, hay una niña que vende alfajor en el quinto piso. Así como los WhatsApp de los grupos del edificio son pura energía 3, ¿sí? Oye, los vecinos que fuman, por favor, que abran la ventana, baje la radio, por favor, ¿sí? Todas esas cosas son energía 3. Ya. Profe, ¿por qué la barba larga? Ah, eso lo vamos a aprender cuando estudiemos el árbol de la vida. La tríada superior del árbol de la vida se llama Atika Kadisha en hebreo, que significa la barba larga, como esta idea de que Dios es un hombre con barba larga. ¿Han visto esa como cosmovisión común? En el mundo occidental, esta idea de que Dios es como un viejito sentado en un trono con una barba larga y blanca, en realidad es una visión mística y metafísica del árbol de la vida, de la tríada superior. Es el Sí, mundo taxi. así es, Perfecto. exacto, es así, así. Así que se le llama el anciano de barba larga o el anciano de los largos días. Y los 3 primeros números representan esa energía de la barba larga. ¿Por qué? Porque son el sistema de lo que en Occidente se conoce como la Trinidad completa. ¿Sí? Así que hay una palabra, hoy que el otro día estaba estudiando otra cosa nada que ver con esto, pero el profe decía que hay una palabra que los aztecas usaban para la Trinidad, no la Santísima Trinidad judeocristiana, sino como la tríada que crea todo. Y es una palabra en náhuatl. Se las voy a traer porque voy a repasar eso el fin de semana. Así que, y es una idea que, como decíamos, a propósito del viaje del héroe, está presente en muchas culturas. O sea, no la inventaron los cristianos, esta idea, ¿no? De la Trinidad. Bien, ya, la redondilla es un sistema musical. Es una forma de poesía popular de la que se hacen. Una redondilla, por ejemplo, son los versos de la cueca, como la vida, uno, tal, 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 dos, tal, redondilla. Para que lo sepan. El 4 también es una estructura interesante de funcionamiento. Ya, el 4 le puse la casa propia.
El 4 es la energía de la casa propia, claramente. Representa el principio del orden, de la secuencialidad, es el que busca estructura y sentido práctico. Obvio, el 4 como lo que decíamos en la entrevista de Daniel Tammet, pues el organizado, el estructurado. Ya, entonces, ¿qué elemento será el 4? Tierra. Tierra. Tierra, por supuesto, ¿cierto? Es el que anda con el presupuesto en la mano, ¿sí? Anda pensando, ¿cuánto se puede hacer con lo que tenemos? Muy bien, es el 4. Ya, ¿y tendrá un carácter femenino o masculino? Masculino. Femenino. ¿Por qué? Porque la Tierra ¿Femenino? recibimos, ¿sí? La ¿Por Tierra, qué? No te escuché. a la Tierra le gusta recibir todo Mm. lo que uno le tenga para dar, la lluvia, las semillas, las raíces, los honguitos. La Tierra recibe y se echa encima todo lo que uno pueda imaginarse. Así que sí, el 3 es receptivo, para sorpresa de todo el mundo. Oye, ¿y será interno o externo? Acuérdense que estamos en un sistema de, claro, de antítesis perfecta. ¿Será interno o externo? Tiene que ser Interno. interno, ¿verdad? Exactamente, tiene que ser interno. ¿Qué pasa con el 4? El 4, como muy bien como intuitivamente lo decía Daniel también en su entrevista, es el científico, es lógico, es estructurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque además el 4 es ya un polígono que tiene una estructura estable y fija, ¿verdad? Es un cuadrado, puede ser un rectángulo, ¿verdad? Y eso ya nos sirve, es un contenedor, es una matriz, podemos ponerle cositas adentro, ¿verdad? La casa es una matriz. ¿Cierto? Como el 4 corresponde a las primeras ideas sobre estabilidad que fueron dominantes durante la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, quédese trabajando en el banco 40 años, ¿sí? ¿Para qué? Para que crecer en la empresa y tener una jubilación y si uno se queda trabajando en el banco va a tener una tasa preferencial en el hipotecario y te vas a poder comprar una casa y el auto y vas a poder mandar a tus hijos a la universidad. Son todos esos valores como de perseverancia, como de endurance, ¿cierto? Como de perseverancia y consistencia. Esos son los valores del 4 y son, si uno se fija, los valores que formaron la mentalidad dominante en los primeros, en la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en día en las tendencias empresariales los headhunters recomiendan todo lo contrario a los ejecutivos jóvenes. Cámbiate cada 2 años, negocia mejor tu sueldo, ¿verdad? Haz un diplomado corto, no te metas a un diplomado largo, un doctorado, corto, corto, ahora, ¿cierto? De a poquito vas a escalar más rápido, ¿sí? Son, si se fijan, son mentalidades totalmente contrapuestas. Así que eso es el 4. Y hablan de una seguridad también ahí que quieren tener. Exactamente, el 4 quiere tener certeza, al 4 le cuesta la espiritualidad, es ver para creer. ¿Sí o no? Ya, Sí. el 5, el hijo pródigo. Ya, fíjense en esto. Cuando nosotros llegamos al 4, pasamos ya por todos los elementos, ¿verdad? Agua, tierra, fuego, aire, ¿sí? Entonces, necesariamente, y además el 5 es muy especial, porque es la mitad del viaje de estos elefantitos, ¿cierto? Entonces, el 5 es de todos estos hermanos, ¿no? Es el que se debate así como, sigo o me devuelvo, ¿qué tengo que hacer para que este sistema avance, ¿verdad? Entonces, el 5 representa un renacer, por supuesto. Va a querer retomar los valores de su hermano uno, pero ya no es un uno porque ha pasado un montón de agua bajo el puente. Ya aprendió lo del 2, ya aprendió lo del 3, ya aprendió lo del 4. Tiene que desarrollar el 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué elemento va a ser el 5 si es un renacer? Fuego. Fuego, por supuesto, tiene que tener mucha fuerza, mucho vigor, mucho ímpetu. Porque además también, ¿qué pasa? Como el 4 es estructura, certeza y estabilidad, eso a veces se transforma en estancamiento. Entonces el 5 tiene que ir y sacudir todo, 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 muy fuerte lo conocido, ¿cierto? Para que el sistema siga renovándose y avanzando, ¿ya? El 5 representa el cambio, la libertad, la ruptura, el magnetismo. Por ejemplo, el 5, si se fijan, el 4 representa
el pensamiento científico y representa la estructura y organización del método científico. Pero el 5 también se aplica mucho a la ciencia, ¿por qué? Porque representa esta idea innovadora y serendípica que tiene la ciencia. ¿Sabes lo que es la serendipia? Cuando uno se encuentra con descubrimientos y grandes conclusiones a partir de algo que estaba haciendo que pensaba que era otra cosa. ¿Sí? Es como cuando a Newton le cae su manzanita en la cabeza, o por ejemplo cuando Euclides se hunde en Latina y Latina rebasa de agua y dice, Eureka, eso es serendipia. No estaba buscando Eso descubrir un... que Exacto, entonces representa la idea de pensar fuera de la caja, el 5 en este caso en el pensamiento científico, ¿ya? Bien, el 5 entonces, si es de fuego, ¿será masculino o femenino? Masculino. Masculino. Masculino, siempre el fuego es masculino, muy bien. Y ya, aquí viene lo interesante, porque acuérdense de esto, es un sistema que tiene que estar entrelazado sobre sí mismo, o sea, tienen que tener interrelación interna los componentes. Para que el 5 permita que el sistema siga avanzando, y porque además, como decíamos, es el paseo del ombligo, es en la mitad, ¿verdad? Tiene que tener cualidad externa y cualidad interna. ¿Sí? Nosotros vamos a ver externamente a un 5 porque el desordenado, el hijo rebelde, el hijo pródigo, como decíamos a propósito del Nuevo Testamento, el que se manda sus porque tiene que salir a destruir lo que hizo el 4 lo que hicieron los papás, obvio, ¿cachai? Así, sobre todo si hay así papás muy estructurados, no sé qué, que tienen 5 hijas, la quinta va a ser, va a tener esa cualidad, obvio. Pero también, y para hacerle justicia al 5 el 5 va a tener una cualidad interna muy profunda. El 5 es muy filosófico, es un gran aprendiz, es muy existencial. Entonces también nos va a hacer preguntarnos sobre qué pasa a nivel interno con, con el ser. Como, ¿por qué habrá salido el uno? ¿Qué he aprendido yo en todo este camino? El 5 es el signo de los dones y talentos, entonces el 5 es una gran pregunta sobre, ya, pero ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me sale bien hacer? De hecho, yo siempre lo digo, el 5 cuando nosotros tenemos un 5 en una carta numerológica, va a ser un potenciador de talentos. O sea, tiene sus cualidades de sí mismo, pero además va a potenciar otras cosas que tenga la persona en su carta. ¿Ya? Bien, ¿conocen la historia? Oye, yo le puse el hijo pródigo, pero ¿conocen la historia del hijo pródigo del Nuevo Testamento? Como Sí. Jesús en todas las cosas que enseñaba, él decía eso, como que el reino de Dios era como se le iba a dar a la gente como se le da al hijo pródigo, que decía, bueno, había un hombre, un hacendado que tenía muchos hijos, no sé qué, y el último era el hijo pródigo que le dice, papá, yo me quiero ir a encontrar conmigo mismo, me quiero ir a mochilear a Tailandia, a Bali, a Indonesia. Se va, el papá le dice, ya, bueno, cuídate, no sé qué, le pasa un poco plata, no sé qué, se va. Y en el viaje iniciático del hijo pródigo, todo le pasa, ¿verdad? Que lo roba, le pega, no sé qué, descubre cosas, no sé, tal, se enamora, no sé qué, termina tirado, sin chala, sin ni uno, vuelve como puede, después de mucho tiempo además, donde el papá lo ve volver, se muere de la felicidad, le dice al hijo mayor, oye, hay que matar un cabrito para recibir a mi niño que volvió, que yo pensé que estaba muerto, ha vuelto mi hijo, ha vuelto mi hijo, ha vuelto mi hijo, no sé qué. Y el hijo mayor lo mira y le dice así como, oye, pero papá, yo he estado aquí todos estos años que mi hermano ha estado viajando y alimento el ganado y te llevo las cuentas y a mí me dais lentejas con zanahoria todos los días. Es como, por mí no he matado nada. Y él le dice, no, pero es que es distinto, le dice, porque tú nunca te fuiste y porque yo pensé que mi hijo estaba muerto y ahora ha retornado, ¿verdad? Y bueno, y está toda esta alegoría, ¿no? Como de la gente que se aleja como de lo que es el camino de Dios y después vuelve y retorna. Como la idea del retorno del hijo pródigo del 5 no es devolvernos hacia atrás, sino es el compromiso de llevar el camino hasta el final. Como esa es la idea, ¿ya? Bien, el 6 es una mujer embarazada. Si se fijan en la grafía del número es así, ¿no? Como que tiene su guatita. él lo define como chiquitito, dice. Es Que es muy chiquitito. chiquitito, sí, como muy chiquitito. Ya, oye, ¿qué elemento va a ser el 6 para que siga nuestro sistema? ¿Agua? Agua, ¿verdad? Tiene que ser agua. Entonces, fíjense en esto. El 6 tiene un hermano de elemento.
que es el 2, ¿verdad? Claro. Y el 2 dijimos representa la intuición, lo artístico, lo interno, lo contemplativo, ¿verdad? Para que el sistema, acuérdense, sea coherente y funcione, el 6 tiene que tomar las otras cualidades del agua, que son la emocionalidad, las relaciones, la calidez, la nutrición, ¿sí? La pacificación, la armonización, el 3, o sea, perdón, el 6 es un armonizador de espacios. Al 6 le gusta la justicia y la paz. Al 6 no le gusta el conflicto. Y acuérdense de esto, tiene que haber uno interno y tiene que haber uno externo. Si el 2 era interno, ¿cómo va a ser el 6? ¿Externo? Externo, ¿cierto? Obvio. El 6 va a ser, no sé si vieron esa serie que era como Carrusel de estos niñitos mexicanos. Y había una niña que era como gordita y que decía, ¡ay, es tan Ay, romántico! sí, ¿verdad? Ya, el 6 es así. Yo nací un día 6 y yo soy la que anda mirando quién se gusta con quién y ando así, pero yo Modo soy Cupido. obvio, pero obvio, sí, me encanta. Y no, no porque yo tenga como me voy a acordar de ver a lo noto al tiro, así veo que se quedaron mirando un ratito más o que, que alguien se rió, que eso sí. ¡Los pillo! ¡Me doy cuenta al tiro! Sí, pues obvio, nací para mirar el amor. Entonces, y también cómo uno expresa el amor, porque fíjense el sello, una mujer embarazada, son las cualidades nutritivas del amor. Ah, comiste, llegaste bien, avísame cuando vengas, quieres un tecito, ¿sí? Como es agua hacia afuera. En cambio el 2 es agua hacia adentro. ¿Se entiende la diferencia? Ya, entonces el 6 es una matriz y busca la contención. Además, piensa en eso. Acuérdense que el 6 tiene que ser el antítesis del 5. Si el 5 es un renacer y es una dispersión de energía, el 6 quiere agarrar eso y decir, no, pero es que yo quiero cuidar y cultivar esto, ¿sí? Y de hecho se lo van a encontrar ustedes después en la vida, que los números que se suceden son los que más se atraen entre ellos. Se buscan, se atraen, colaboran, cooperan, son socios, son parejas, son hermanos, son- Sea para adelante o para atrás. Sí, Ya. por ejemplo, yo que soy 6, ¿cierto? De día de nacimiento, mi hermano que les contaba yo que es un 7 es así, mi perfecto complemento. Porque, ya, no sé, vamos en el auto, vamos a comprar al mall, lo que sea, yo, y, mi hermano va así, ya, no, pero vamos para acá primero, pero vamos buscando las cosas. Y voy así, mira, ahí hay una flor, mira, no sé qué, mira un perrito, ¿cierto? Y él va así, ¿cierto? Y a él le pasa que cuando va a hacer sus trámites solo es muy fome, no lo pasa bien, pero no tomamos cafecito. Y cuando yo voy sola, no hago ni la mitad, claramente. Entonces nos complementamos muy bien. Bueno, Con el hermano siete. con mi hermano que nació un Sí, 7 claro. claro. No, pero O sea, aguantó un día más. Mi mamá. Entonces, ¿Vale? dime, ¿qué más? Duda. ¿Cómo cuando, por ejemplo, un matrimonio tiene, no sé, dos hijos, ¿Sí? después se separan y, por ejemplo, uno de los dos vuelve a formar familia? Es el primero de esa familia, pero es el tercero en continuidad de los dos nacidos antes. Sí, hoy qué buena pregunta. Mira, esa no es por venderle los otros cursos, pero la resolvemos en el árbol de la vida, porque en el árbol de la vida pasa eso. Por ejemplo, la tríada superior, que decíamos que tiene cualidad uno, 2 y 3, si uno va subiendo, también tiene cualidad 8, 9 y 10. ¿Cierto? Y en general todo el árbol de la vida es un sistema de jerarquías internas. Y muchas veces pasa eso, que uno tiene como una doble militancia numérica. Claro, por ejemplo, no sé, po, yo soy la segunda entre mis hermanos, pero mi mamá tuvo un hijo anterior, o sea, tuvo una hija que no vivió, entonces en realidad soy la tercera, ¿cierto? Y en realidad mi hermano el mayor no es el primogénito, es el segundo. Entonces, y eso va complejizando y le va agregando capas de complejidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los principios de la terapia familiar? Para no dejar la pregunta sin responder. El primer hijo entre dos personas va a seguir la tarea y misión de la línea del padre de esa familia. ¿Verdad? Ya. El segundo hijo de la misma unión va a seguir el camino o destino de la madre. El tercero es totalmente libre de ambos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si ese niño es el tercero,
de ese árbol familiar es libre para el progenitor para el que sea tercero, pero sí va a ser el primero para el otro. ¿Cachai? Lo que Ya, quiere decir que se va a potenciar más fuerte el primer llamado. ¿Cachai? Eso. Bien, gracias. el 7 es el monje, Sí, ¿sí? lo dijimos, lo que pasa es que yo quedé, porque veníamos muy antítesis. ¿Sí? Entonces veníamos del 5 que era masculino y externo, y ¿Sí? se por ende esto debería haber sido femenino e interno. Femenino y Pero, claro, externo. pero aquí le hacemos el contraste con el 2. Exacto. Claro, pero aquí entonces no viene ya sucesivo, sino que empiezan a tener Por eso otro... te decía, porque para que el Ah, sistema, claro, porque para que el sistema se mantenga coherente, el 5 tiene que tener esa polaridad doble de interno y externo. Y entonces después al 6 podemos seguir y sigue externo. entonces lo tomaríamos de comillas interno, para que el otro que venga sea el externo. Exactamente. Ya, Entonces el 6 es agua, es femenino y es externo. ya. Buena pregunta. Muy El bien. 7. El 7, el número del monje. El 7 representa los análisis, las reglas. El, el 7 en la creación está hecho en base al 7. Son 7 días de la semana, son 7 capas de la atmósfera, son 7 mares, son 7 chakras, son 7 notas musicales. ¿Sí? Está todo hecho en base 7. Bien, y representa la meditación, la espiritualidad y el aislamiento. El 7 es un número naturalmente ascético y monástico. Ascético es que no desprecia los bienes materiales, pero no los busca con fruición. No tiene apetito por lo material. Le gusta lo mental. Claro, al ser espiritual le gusta lo mental, le gusta lo intangible, ¿verdad? Ya, ¿qué elemento tendría que ser el 7 para que nuestro sistema siga avanzando? Tiene que ser Aire, aire, perfecto, muy bien. El 7, fíjense en esto, el 3, que es su hermano, representa lo que decíamos, la mente concreta, la capacidad de intercambiar información rápidamente. En cambio, el 7 va a ser la mente abstracta, es decir, la capacidad de análisis, síntesis, pensar en abstracto, desarrollar paradigmas, entrar en estados profundos de reflexión, ¿verdad? Por esa capacidad, necesariamente el 7 va a ser interno o externo. Interno. 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 El 7 está atrapado en su mente, ¿cierto? Entonces por eso le viene bien tener una hermana 6 que esté así, ¿sí? Y que cambie la música, ¿sí? Que lo saque de aquí, de la jaula, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el 7? Como decíamos, el 7 tiene algo interesante a propósito como de la mística, pues decíamos que es el número de la creación, es el número de lo que es suficiente y perfecto para que sea un sistema completo, ¿sí? Por ejemplo, en la astrología tradicional son 7 los planetas visibles, ¿sí? Cuando uno se asoma en la noche son 7, ¿sí? Hasta Saturno. Entonces es un sistema que ya está listo, como que uno perfectamente podría decir, ya sí, con el 7 estamos listos, llegamos, nos vamos para la casa, chao. Pero nos faltan dos, tenemos que seguir avanzando. Entonces, para seguir avanzando, tenemos que superar las barreras de la mente. Muchas veces a mucha gente le pasa, gente que estudia espiritualidad y que dice, uy, sí, pero es que la obra del creador es perfecta y me quedo ahí, ya, pero hay que hacer algo con eso. Y para eso vienen los dos últimos números o los números siguientes. Bien, se llaman el último aliento. Ya, al 8 le pusimos hoarder, que es la palabra inglesa para decir acumulador. Sí, el Diógenes, claramente. De hecho, si se fijan en la grafía del 8 es como gordito, pues. Como que es así, rechochito, ¿verdad? Ya, ¿qué pasa con el 8? Resulta, fíjense en esto, miren lo que van haciendo los números, acuérdense en este sistema. El 7, porque el 6 es una matriz, el 7 y la matriz todo lo engloba y lo guarda, ¿cierto? Todo lo quiere para cultivarlo. El 7 dice, no, yo quiero vivir una vida minimalista y así. Si fuera por ello, dormiría en un colchón y no tendría nada en la casa para sentarse, ¿sí? Y fíjense en esto.
el 8 tiene que ser su antítesis perfecta. Entonces, el 8 tiene esa grafía como contundente o abundante, porque además piensen hacia adelante, ¿cómo va a ser el 9? El 9 necesita soltar todo. Esta dieta necesita adelgazar para volver a ser un uno, ¿verdad? Entonces, el 8 en la historia de los números concatenados entre sí es el último número que tiene la capacidad de acumular, ¿sí? Porque, pues, como decíamos, el 9 representa todo lo que hay que soltar. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, el año 2025 fue un año 9, ¿verdad? El año pasado. Oye, y fue un año de soltar todo. Sí, si les contara todas las cosas que solté. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No. No, se extiende a las fines de la clase. Ya, pues, entonces el 8 va a ser el acumulador. El acumulador tiene ese lado, como decíamos, medio mal de Diógenes, pero también tiene ese lado que representa la riqueza, que representa la abundancia. De hecho, todos los ochos que uno conoce, o gente que tiene mucha energía 8, uy, han pasado por todos los estados del tener y no tener. Sí, desde la deuda más así insuperable, insalvable, hasta vivir así como un Habibi, así. ¿Sí? Tienen como la fisicalidad extrema. O sea, tienen mucho o no tienen nada, ¿cierto? Y se mueven entre esos dos mundos. El 8 representa toda la fisicalidad, ¿sí? Por ejemplo, el 8 representa la energía de transformación. Por ejemplo, no sé, pues se cae un árbol, se muere un árbol en la selva, la madera se pudre y empiezan a surgir, no sé, gusanos, escarabajos, hongos, como ese principio que retransforma la materia y lo convierte en algo nuevo, en una nueva forma de riqueza y de abundancia, en este caso para el árbol, representa el 8. El 8 hace riqueza con lo que para otros sería un desecho, por ejemplo. El 8 tiene una cualidad oculta, entonces el 8 representa los secretos. ¿Por qué es oculto el 8? Aquí lo vamos a explicar. ¿Qué elemento representa el 8? ¿La Tierra? Tierra, ¿verdad? Porque es la fisicalidad. Muy bien. Ya, acuérdense de esto, el sistema tiene que ser coherente y necesitamos que tengan todas las cualidades necesarias. En la polaridad, el 8 va a ser tanto femenino como masculino. ¿Por qué? Porque como es el último número que acumula, que guarda materia, tiene que tener la capacidad de dar y recibir. ¿Sí? Por eso es femenino y masculino. Sí, es el mismo principio, exactamente. Ya, po. Y va a tener cualidad interna o externa. Si el 4 es interno, que es su hermano de tierra, Externo. va a ser externo. Externo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El 8 se va a llevar muy bien con todas las cosas que están relacionadas al poder, a la fisicalidad, pero eso no quiere decir que no se quede él con una parte interna, y esa parte interna van a ser los secretos. Representa, como decíamos acá en la lámina, la transformación, la sexualidad, el poder, el instinto tanático, todo eso representa el 8. ¿Bien? Con la sexualidad. Como la sexualidad, ¿qué es? Desde un punto de vista esotérico, es creatividad, ¿verdad? Entonces el 8 toma las cosas que da y recibe, porque fíjate, es como una planta transformadora, ¿cierto? Arriba el 8 es lo metafísico, abajo es lo material, entonces representa la sexualidad como la alquimia entre arriba y abajo, pero también la alquimia entre tú y yo. Exactamente, es como un equilibrio, o a veces lo dicen también como el flujo eterno del infinito. Así que así es, exactamente, tiene un infinito. Bien, y el 9 que es el ermitaño. Ya, pues, el 9 es al revés del 6, es una pura cabeza con un palito para abajo. Ya, ¿qué elemento tiene el 9 para que, digamos, este sistema siga funcionando? ¿Vuelve con fuego? Vuelve con fuego, es el último fuego, ¿verdad? Ahora, este es un fuego muy especial porque si bien es un fuego masculino, todos los fuegos son masculinos,
Va a ser, fíjense, miren lo que son los hermanos del 9. Tiene el fuego uno que es fuego exterior, ¿verdad? Está el fuego 5 que es el fuego interior y exterior. En cambio, el fuego 9 va a ser fuego interior. 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 Entonces, el 9 es extremadamente, acuérdense lo que decíamos, que era lo que le daba al 5 su fuego interior, lo existencial, lo reflexivo, lo interno, lo profundo. El 9 solo tiene esa parte. Es muy reflexivo, es muy filosófico, es muy profundo, es muy existencial, es muy espiritual. Y fíjense, de este viaje... El 9 es el que echa más de menos a la fuente, al cero. Lo echa tanto de menos el 9 que está dispuesto a deshacerse de todo por volver a ser un uno y tener un cero al menos que lo acompañe. ¿Cierto? Es el que añora, ¿sí? La conexión. De hecho, lo que uno más comúnmente se encuentra con los 9 es que tienen una devoción y un apetito espiritual como ningún otro. Como que dicen lo que decía la Rosana al principio de la clase, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Ese es el espíritu del 9. Estoy dispuesta a viajar a la Cochinchina, buscando un mapa que no tengo ni idea de dónde me lo robé. No, pero es que quiero saber quién soy, para dónde voy, dónde estoy. ¿Sí? Eso es el 9. Y el 9 necesita soltar. Representa así, uy, ya, no, así, el 9 son los aeropuertos, ¿no? A la maleta tiene que pesar 23 kilos y no te cabe ni un lápiz más. Entonces, no, esto los dejo, no, esta chaqueta sabéis que en realidad no me la voy a usar, ¿sí? El 9 tiene que soltar. El 9 como vive en su mente, es altamente idealista. Se le llama muchas veces el número del vagabundo, pero no porque esté destinado a la pobreza, sino porque el vagabundo no es solamente una persona que no tiene, sino es una persona que se desilusionó de cómo eran las cosas. Como que ya no participa en el sistema, en el fondo. El 9 es outsider en ese sentido, como que dice, mira, muy lindo su viaje, hermanitos elefantes, pero yo así no comulgo con todo esto. ¿Sí? Esa parte de nosotros, por ejemplo, lo que decíamos a propósito del año pasado, esa parte interna que todos tenemos, en donde, chuta, uno ya no comulga tanto con la sociedad actual, con las formas que tienen el mundo de hacer las cosas, uy, uno dice así, ese es el 9. Y ahí también habla como del término del camino, porque es el último. Entonces, Exactamente. ya está buscando eso, po, lo Estoy trascendental. Exacto, estoy buscando terminar lo pendiente para seguir avanzando. Sí, al 9 lo persiguen sus pendientes hasta que no se pone al día no va a recibir lo nuevo hasta que no se saque del plato lo que y le cuestan los finales, porque además el final significa que no me voy quedando sin nada, ¿cierto? Así que bien, muy buenas intervenciones. Ya, aquí lo vemos. ¿Cómo se mueve la energía? Esto es dialéctica hegeliana, acuérdense. Es masculino siempre, masculino. Y fuego. Muy bien. Ya, ¿cómo se mueve la energía? Tenemos, acuérdense, la tesis. Ahora, esto lo ponemos en el uno, el 2 y el 3, pero acuérdense que como el sistema está interconectado, lo podemos utilizar desde cualquiera. Por ejemplo, la tesis puede ser el 8, la antítesis va a ser el 9 y la síntesis va a ser el 10 y así para adelante, Es ¿verdad? correlativo. Es siempre correlativo. Entonces, la tesis va a ser eso. La tesis, nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer en cada número una tesis, una tesis y una antítesis y una síntesis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la tesis del uno? Sería acción, movimiento, comenzar, inicios, ¿verdad? ¿Cuál sería el uno como antítesis? El uno como antítesis sería la respuesta contraria a la fuente, a lo no uno. Entonces, ¿la fuente qué es? La fuente es indeterminada. La fuente es contemplativa, ¿verdad? Por lo tanto, el uno como antítesis va a ser liderazgo y va a ser singularidad, porque es lo opuesto, porque va a ser el uno como síntesis, va a ser, o sea, como antítesis, va a ser lo opuesto al número anterior, que sería el cero.
¿verdad? Y después el uno como síntesis, ¿cierto? ¿Va a ser qué? Va a tomar, nos vamos a devolver desde dónde? Desde el 8. ¿Por qué? Porque va a ser 8 9 10 y el 10 es un uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tomar el uno del 8? Del uno va a o sea, el 8 el uno va a tomar del 8. ¿Qué va a tomar del 8? La fuerza, la capacidad de la alquimia, ¿cierto? ¿Qué va a tomar de el 9? La singularidad, lo existencial interno, ¿verdad? Y así lo podemos ir. Cada número tiene eso, cada número tiene unas características que lo hacen ser algo propio, una tesis. Cada número tiene características que lo hacen ser lo contrario de algo. Y luego cada número tiene características que lo hace ser la síntesis. Claro, siempre cualquier número va a estar ubicado en cualquiera En de los tres. cualquiera de los tres, Ah, ¿ya? Eso para que lo... Exactamente, eso es una muy buena manera de verlo. Ya, aquí está el viaje del héroe, ¿cierto? Bueno, hay varias versiones. Este yo lo puse aquí que tiene 12 pasos, ¿cierto? Este habla de la audiencia y de la idea, pero donde diga la audiencia es ustedes, ¿sí? Es tú. Hay un mundo ordinario, hay un mundo especial, ¿cierto? Entonces, donde dice Esto la audiencia, tiene, por ejemplo, el uno, ¿sí? perdón, ¿esto tiene relación con la carta natal? No. No, porque en realidad como decíamos, la idea del viaje del héroe y del mono mito viene de estudios como de mitologías comparadas, si uno lo Ya. quiere localizar en algún lado. ¿Qué es lo que pasa? Y por qué es muy buena tu pregunta. Acuérdense lo que decíamos en la clase pasada, somos hijos de nuestro tiempo. La astrología en particular, que ha sido de las disciplinas esotéricas la más estudiada y la más famosa, es la que más fuertemente ha respondido a las necesidades de la época, que tienen que ver con el autodescubrimiento, la psicología y el transhumanismo, ¿cierto? O las humanidades combinadas. Entonces, en la astrología uno puede encontrar, por ejemplo, terapia de constelaciones familiares o astrología humanística, psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los que han estudiado mitologías comparadas después ven la astrología y dicen, ah, pero esto cabe perfecto aquí, o se llevan súper bien, pero no se relacionan de manera como independiente. En realidad, el viaje del héroe es más académico que esotérico, si uno lo quiere pensar de alguna cierta forma. Pero es una buena pregunta. creo que humanidades combinadas con psicología, transhumanismo. Claro, no, no es transhumanismo, se llama... ¿cómo es el nombre? No me puedo acordar, pero no es transhumanismo, es como... sí, es como las humanidades combinadas. Por ejemplo, ¿en dónde se ve eso? Por ejemplo, la Alice Bailey es una autora que escribe de mitología comparada en base a la astrología. Entonces, por ejemplo, no sé, podía escribir un libro muy bonito que se llama Los viajes de Hércules, en donde Hércules hace 12 viajes que son el fundamento de la terapia floral, por ejemplo. ¿Cierto? Y bueno, y ahí se combina, ¿no? Como la parte psicológica de la astrología, la parte arquetípica de los planetas, las cualidades de las flores que están asociadas a tal y tal cosa. Entonces, claro, no es transhumanismo, pero sí es psicología transpersonal, así se llama. Esa es la disciplina. El libro que dije recién, de Alice Bailey. Se los voy a anotar aquí. Espérenme. Se llama Los viajes de Hércules. El fundamento de la terapia floral. Viajes de Hércules. De hecho, los viajes de Hércules se ven así como muy cortitos, muy rápidamente, en la película de Disney, Hércules. ¿Viste que viste que en la película de Hércules, Hércules es entrenado por una cabra, que es como mitad cabra, mitad humano? Ya, bueno, en realidad no es así. Es entrenado por Quirón, que es mitad caballo y mitad humano. Y hay una parte en donde viste que le dicen, así como, Hércules, te tienes que ir del pueblo y tienes que ser un héroe verdadero para que tú puedas volver y nosotros te podamos recibir. Y cuando lo entrena, Quirón en realidad, que es el entrenador de superhéroe, lo hace así como, lo muestran como en un minuto.
los viajes o sea, los trabajos de Hércules. Entonces sale, no sé, pues sale Hércules peleando con un demonio de tres cabezas o amarrando una serpiente o luchando con unos caballos, ¿cierto? Que son 12 viajes arquetípicos de la conciencia, ¿cierto? Pero lo muestran así. Si ven la película van a ver de lo que estoy hablando y ahí salen los 12 viajes de Hércules. Pero Hércules es Marte, entonces son 12 viajes de acción en realidad. Pero bueno, entonces, y cada uno de estos viajes de Hércules podríamos circunscribirlos acá. Lo que yo quiero que hagan con esta lámina es que busquen los viajes del héroe que hayan tenido en sus vidas, ¿sí? Por ejemplo, un viaje del héroe sin duda es empezar a estudiar metafísica, cábala, espiritualidad, numerología, astrología, el tarot, lo que sea que tenga de formación cada una. Y tienen que ubicarse dentro de este diagrama secuencial y decir, bueno, pero ¿cómo aplico yo esto a la numerología? ¿Con qué principios me he identificado? Por ejemplo, no sé, po, yo les cuento. En mi caso, mi viaje de la espiritualidad partió por el estómago. Yo soy 6, soy súper así delicada, la guata. Todo para mí es la guatita, el útero, como todo el bajo vientre. Entonces, mi viaje interno partió por ahí. Que yo tenía que aprender a comer mejor, que me dolía el útero y la guata, me dolía el estómago. Había cosas que no me sentaban bien y tuve que aprender a comer y a moverme. Y ahí empezó. Pero fue físico al principio. Entonces yo partí con energía 6. Para mí ese fue mi despertar realmente. ¿Sí? Hubo después otra parte de mi viaje de la conciencia que fue mental, que fue así, hoy estoy atrapada en mi mente. Y así, ¿no? Y como ir pensando en qué principios de la numerología que hemos conversado se van aplicando a las distintas partes del viaje del héroe. No va a ser secuencial, ¿cierto? A veces, por ejemplo, no sé, alguien parte su viaje del héroe con energía 2. Estoy cansada de ser mamá, no, estoy aburrida de mis hijos, no porque no los quiera, sino porque perdí mi identidad, no sé quién soy. O una crisis del 4, me quedé sin pega, ¿sí? Y siento que se me está desmoronando la vida bajo los pies. Ya, pero después avancé hacia el 3, entonces a lo mejor puse un emprendimiento, partí un podcast, no va a ser lineal, pero me gustaría que fueran identificando cada uno de los pasos de ese viaje del héroe con cosas, con energía numerológica que ustedes hayan explorado. ¿Ya? Eso es como tarea, como reflexión. Ya, y hasta ahí nos quedamos para la clase número 2. De tarea, les voy a dejar que vean, hay unos documentales preciosos, son 6 capítulos, no, no les pido que los vean los 6 este fin de semana, pues mucho, pero hay muchas entrevistas de Joseph Campbell, donde le preguntan, oye, ¿qué pasa con el viaje del héroe, por ejemplo, con la crisis de liderazgo actual en la política? ¿O qué pasa con el viaje del héroe con las mujeres, con el feminismo, con lo contemporáneo? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el monomito? Para poder crear y contar nuevas historias que definan a nuestra generación. Oye, pero es ningún capítulo tiene desperdicio, son 6 capítulos, pero vean el que quieran, yo les voy a pasar la... En YouTube lo van a encontrar, pero es una serie documental, son de las últimas cosas que Campbell hizo en vida, así que es súper interesante además porque ya el trabajo estaba listo, estaba hecho, estaba maduro, así que nada, es increíble. Bien, ¿hay dudas, consultas, comentarios hasta aquí, hasta la clase de hoy? Yo la tarea, Tengo una pregunta. sí, la anterior, la lámina anterior no la entendí mucho, la verdad. El ¿Cuál? del viaje del héroe, Este. claro. Ya, pues mira, hay que partir en el uno. ¿Ya? Hay que partir en el uno, ¿cierto? Y acuérdate lo que decíamos, donde dice la audiencia, eres tú, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Tú desconoces tu problema o tu oportunidad, ¿verdad? Entonces está ahí en un momento, por ejemplo, en el que uno no sabe, así como momentos a portas, así como éramos felices y no lo sabíamos, así como esos momentos en donde, así justo antes de empezar tu despertar espiritual. ¿Qué pasó contigo? ¿En qué energía estabas? Por ejemplo, tú me puedes decir, mira, estoy inventando, yo era científica y estaba en mi laboratorio. Ah, entonces, claro, ¿quién eras en ese momento? Ya, entonces estoy inventando, a lo mejor tú estabas en la energía 4 o en la energía 7, ¿cierto? Ya, pues, después fíjate. Una idea única lleva a tu mundo a un desequilibrio. Ya, ¿qué pasó?
que te sacó de tu cimiento. Y ahí es que empieza en realidad tu viaje del héroe. Y tú decís, mira, yo estaba súper tranquila trabajando en mi laboratorio de lunes a viernes, de 9 a 6 no sé qué, y resulta que, no sé, el decano de la facultad para el que yo trabajaba decidió que las investigaciones de las cianobacterias ya no eran más importantes, entonces me cambió todo y me dijo que yo ahora tenía que empezar a estudiar, no sé, las células madre. Y a mí me carga esa cuestión y yo renuncié. Ahí parte. Ahí empieza el desequilibrio de tu mundo. ¿Y qué será esa pérdida de pega? ¿Será un 4 o será un 8 porque fue una batalla de poder entre tú y el decano? Y ahí empezar a conceptualizarlo. Exactamente. ¿Bien? Muy buena pregunta. ¿Hay otra pregunta acá en la casa? Sí, es que justo mencionaste este tema del documental, de cómo está pasando quizás la relación con la política, el feminismo. Y hay Ajá. una duda con el tema de numerología, porque si el 2 es hermano del 6, entonces, Sí, claro, son hermanos de agua. el 6 tiene esta personalidad más extravagante, etcétera. En años atrás, cuando la mujer casi que no tenía voz y no podía expresarse como era su número 6. En esos casos se tiende a adoptar más energía del número 2, que es como más Mira, interno. sí, es una buena pregunta. Acuérdate siempre que somos hijos de nuestro tiempo. Son valores que lo vemos ahora. En realidad, como Ujú. atributos de lo femenino en términos del agua, siempre han existido el 2 y el 6. Por ejemplo, Claro, en las sociedades de Medio Oriente siempre se ha exaltado mucho las cualidades del 6 en lo femenino, como la mujer que es madre o las mujeres que cocinan. Viste que en Medio Oriente, por ejemplo, hay platos que llevan horas y horas y horas y horas de cocina. Y que necesitan muchas manos porque son muchos ingredientes, porque son muchos procesos. Esas son cualidades del 6. Lo que pasa es que estaban siempre circunscritas dentro del marco de dentro de la casa. ¿Cachai? ya, Pero no era que no fueran visibles, lo que pasa es que ahora como lo que ha sido esa energía 6 es que sale y se vuelve visible en la esfera de lo público. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, hoy en día vemos a diputadas que van con su guagua en brazos a trabajar, a votar, ¿cierto? Es energía 6 pero sigue siendo visible, ¿cierto? Versus que antes claro. no lo era, ¿sí? Por ejemplo. O no sé, pues hoy en día, por ejemplo, se acepta los hombres artistas que tienen una cualidad muy dos, que son muy finos, que son muy delicados, y no por eso son menos masculinos, por ejemplo. ¿Sí? Pero tienen esa cualidad dos. Pero es muy interesante esa pregunta. Pero hay cualidades 6 en todos lados, ¿sí? O sea, no sé, pues hay cualidades 6 por ejemplo, en Japón. ¿Has visto el proceso cómo se hace el mochi? Cuando le Sí, pegan al arroz, ya, pues eso es así. También es un proceso súper, súper largo. Logran hacer un producto muy nutritivo y lo hacen hombres. Como hay que tener mucha fuerza para el... Entonces, claro, lo que vamos a ver en la realidad, lo que vimos en la clase de hoy son arquetipos puros. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que es en la realidad, por ejemplo, después cuando uno es un número, pero así como un caleidoscopio, como que tiene manchitas de otras cosas, ¿sí? Como que uno tiene una cualidad que lo hace ser uno, único, ¿cachai? Incluso de cada claro. número uno no lo toma todo, ¿sí? Y se va inclinando por otros, así que esa muy interesante. Ya, los tengo que dejar porque me voy a mi clase siguiente que empieza ahora. Así que ahora ya. Bueno, un besito. Gracias por estar presentes. Nos vemos la próxima semana. Hagan su tarea y pónganse al día con las que no han visto la película y la entrevista. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, chao, Gracias, chao. chiquillas. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Mucho gusto, Rosana. Que estén muy igual. bien. Chao. A ti, que estén bien. ¿Cómo están, chiquillos? Sí.